Soy Gracia Cutuli, soy miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y como tal formé parte del jurado del premio Trabuco correspondiente a 2019, que esta vez invitó a otro soporte. Se inauguró el 11 de marzo. Tuvimos que suspenderla, cerrarla por el aislamiento obligatorio, pero estamos haciendo la mayor difusión posible. Yo tuve la suerte de que me contactaran con Di Alberti. Me regocija la obra porque está demostrando que la estructura del textil es la primera estructura digital inventada por el ser humano. Desde sus orígenes en el Neolítico, sin gran cambio hasta hoy, la estructura del tejido tiene correspondencia evidente con la estructura de la informática. Patrice Hughes las llama un lenguaje preinformático. Las bases del lenguaje de tejido se sitúan antes que nada en el nivel de su estructura, que parte de una numerización binaria como el lenguaje de base de la informática. El tejido simple se basa en el código binario un tomado, un dejado, así como la informática se basa en el código binario más, cero, menos. Repito que me interesa especialmente el trabajo, y entonces te pregunto, ¿cómo nació tu interés en relación al textil y la informática? Arranca fundamentalmente de una ocurrencia que tuve en una obra anterior que se llamó Miles de Millones, que tenía que ver con esta idea de empezar a trabajar con los LEDs soldados directamente sobre una estructura de alambre. Mi trabajo está siempre centrado en la computadora y en todo lo que atraviesa la cuestión informática. Entonces a partir de ese día empecé a construir esa primera obra y después repliqué esa técnica en una pieza que estuvo el año pasado también, formó parte del Salón Nacional, que se llama La Respuesta de los Dioses, que era un tapiz donde desarrollé esa técnica, digamos, de soldado y de esta especie de tejido con alambre de cobre y LEDs. Y después de ese proyecto se me ocurrió ir más profundo de lo que sería lo netamente textil, o sea, el tejido, y ir por la máquina textil. Tejedor es justamente una especie como de telar digital que teje sobre estas tramas de LEDs y alambres de cobre. Contame así la concepción de esta obra, digamos, cómo es que partiste, cuál es tu idea, porque en el catálogo tenés un tema así desarrollado. El origen, el germen de este proyecto, que fue un trabajo de un año prácticamente entre la conceptualización y después la fabricación y la instalación de la obra, surge de una historia que me contó Juan Rey, que es un artista con el cual colaboro y que participó y me ayudó en esta primera parte de la conceptualización de la obra, que él me contaba que los aymaras, si no me equivoco, tienen esta tradición del tejido, y cuando tejen el aguayo, están atentos al momento en el que el tejido falla, que aparece un defecto, cuando la tejedora se equivoca, y le prestan atención a eso porque consideran que en ese momento o en esa falla es donde aparece la divinidad. Entonces esa idea a mí me parecía súper interesante, ponerla en juego con esta cuestión de lo electrónico y de lo digital, donde en principio no existiría la falla. Las computadoras supuestamente no tienen errores, no permiten ese lugar de equivocación. Sin embargo, todos los que usamos computadoras sabemos que eventualmente las cosas salen mal. Obviamente el telar de Jacquard es como un antecedente muy valioso en la cuestión informática por esto de las tarjetas, que durante mucho tiempo fueron la manera de almacenar programas en las computadoras. Vemos fotos de un pequeño telar Jacquard que tomé en el Museo del Lino de Conques, en Dinamarca, en 2017, instalado en una antigua fábrica proveedora de la Casa Real. A Jacquard lo quisieron matar porque había simplificado el trabajo y se suponía que entonces iba a quedar mucha gente fuera de la industria, fuera de la posibilidad de trabajar. Yo vi un grabado japonés donde los que estaban moviendo los cartones, en vez de la mecanización, eran chicos, muy delgaditos, porque si no estropeaban la urdimbre. Así que, de determinada manera,
se favoreció que no hubiera trabajo infantil, ¿no? Entonces, a partir de eso me puse a trabajar con Gabriel Balanzi, que con él hice como todo el proceso después de desarrollo de la pieza. La producción y el diseño lo hicimos con Martín Castellano, y llegamos a esta conclusión y a esta forma que la obra tiene de este telar digital, donde convergen muchas cuestiones, porque lo textil está relacionado con lo informático en infinidad de ejemplos. Yo te comentaba la otra vez en ese momento de estas memorias que se fabricaban en los 70, que se llaman memorias de núcleo de ferrite, que son literalmente grandes entramados de alambre que se tejían a mano, o sea, pequeños núcleos magnéticos que iban siendo enhebrados con alambre de cobre. Y con ese tipo de memorias se construyeron, por ejemplo, la computadora del Apolo, la Apollo Guidance Computer tenía este tipo de memorias. Y bueno, y así hay un montón de ejemplos donde lo textil, esta idea de la trama y el hilado y la estructura aparecen en la informática. Entonces, como muy bien vos decías, a mí me resulta como fascinante poder conversar con vos, porque estamos como justamente conviniendo en esto mismo, que la misma tecnología o las mismas ideas que hoy tenemos o vemos en las computadoras existen desde que existe la humanidad. Así que eso me parece como muy interesante para desarrollar obra. Fue en 1835 aproximadamente cuando Ada Lovelace, Byron, era la hija de Lord Byron, casada con el conde de Lovelace. Ella hizo el primer software y tiene una frase muy linda sobre eso, que decía que era como en la poesía, digamos, que a ella le parecía que estaba tejiendo palabras, tejiendo conceptos. Y sí, teje conceptos el textil. El textil es voy a hacer una acotación, fue el primer globalizador. Se le hizo una muestra en el 2016 en el Metropolitan de Nueva York, donde señalaba eso, el primer globalizador. ¿Por qué? Porque según Gastón Millón, en 1920, él decía que era, por su carácter nómade, un transmisor de signos. Yo lo llamaba transmisor de cultura en mi investigación en la facultad. Y entonces, trabajos de la India influenciaron textiles franceses, sobre todo, es muy conocido los de la toile de Jouy, basados en ¿qué? En esos textiles que venían, se transportaban. Investigando, muchas culturas ágrafas utilizaban el textil como medio de transmisión de su propia mitología y de su propia cultura, ¿no es cierto? Eso es bastante evidente en el tejido del norte. Absolutamente. Sí. Los Dogon tenían una mitología derivada solamente relacionada con el textil. Es apasionante para mí, por ejemplo, ¿no? Que he escrito mucho acerca del textil y la pregnancia que tiene. Así que bueno, me entusiasma, y ese tapiz que expusiste, no solo lo que expusiste en el Salón Nacional, sino las otras versiones, son realmente bellísimas. Muchas gracias. Y entusiasmante, tienen mucha energía. Muchas gracias. A mí me preocupa, o me ocupa en realidad, el tratar de abstraer la cuestión informática al orden de lo visual. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo trascender esta idea de que las computadoras son frías o impersonales o inanimadas o duras? Y en realidad, para mí la computadora forma parte de la naturaleza como cualquier otra cosa, digamos. Para mí es claramente la consecuencia o el desarrollo más importante en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, las computadoras cargan con toda esa humanidad y con todos esos intereses acumulados a lo largo de los años, ¿no? Yo cuando a mis alumnos siempre les cuento como un poco, trato de contarles un poco la historia de la informática, de tratar de entender que no es algo que apareció de la nada. Es increíble que la gente piense que es fría. Fría la matemática es para el que no ama la matemática, porque la matemática superior es fascinante. Pero lo increíble es que se piense que es frío, y cuando hablas de los errores,
es porque un software o un hardware lo hace el ser humano, es una persona la que está trabajando. Y claro que sí, se equivoca. En Oriente, los árabes pensaban que se dejaba un error expresamente, pero para demostrar que el único perfecto era Allah. Hace muchos años que trabajas con la informática, ¿siempre te fascinó o antes incursionaste en otros campos? No, no, para mí el proceso artístico vinculado a la tecnología es sin duda primero la tecnología. Tuve la suerte de estudiar diseño de imagen y sonido en la FADU y ahí me empecé a vincular con el diseño y ahí lo conocí a Carlos Trilnik, que fue como mi mentor, digamos, en muchos sentidos. Y gracias a Trilnik empecé a conocer que existía un arte electrónico y ahí dije, claro, esto es lo que me interesa. Participé luego del taller que tenían Mariano Sardón y Rodrigo Alonso en Telefónica, el programa Interactivos. Entonces ahí también ese fue como un momento de formación muy importante, porque en ese seminario que duraba todo un año discutíamos un montón de cuestiones vinculadas al arte informático, al arte cibernético, a las nuevas tecnologías, en fin, todos los temas que a mí me interesaban, ¿no es cierto? Y después, bueno, a lo largo de mi carrera, ya de 15 años que me dedico al arte, fui como investigando, o voy en realidad investigando de diversas cuestiones, ¿no? Al principio me interesaba mucho el sonido, el arte sonoro, después hice algunos proyectos vinculados al video y a la informática, y ahora estoy con esta cuestión de trabajar con LEDs porque me parece que es como el material ubicuo, ¿viste? Es como que los LEDs es como un material que es tan contemporáneo, tan metido en todos lados que me parece que es tan accesible, ¿no? Porque está tan al alcance de la mano, me parece como un buen material, digamos, ¿no? Para trabajar. Entonces, además de eso, me permite justamente poner en juego todas estas ideas informáticas, ¿no? En esta idea de poder construir matrices y a partir de esas matrices, utilizando algoritmos, generar diferentes situaciones. Así que ese es el medio como el proceso que vengo haciendo, ¿no es cierto? Me alegro Bueno, mucho que participes de esta muestra. gracias. Yo estoy, la verdad, muy agradecido. Gracias por esta entrevista. Y muy agradecido, por supuesto, con Graciela Tacchini. Es ya inmesurable todo lo que le debo. Y bueno, a toda la gente de la academia, a José, a Mariana, a todos que hicieron la muestra posible, a la gente de la fundación también. Así que esperemos que se pueda como reabrir pronto.